tal? Bienvenidos a un capítulo más de Musas de Tlaxcala. Hoy estaremos charlando con la doctora Marisol Nava. Ella es originaria del municipio de Santana Chautempan. Bienvenida, Marisol, gracias por permitirnos hoy conversar acerca de tu vida y de tu obra. Muchas gracias, Yasmín. Para mí es un honor estar aquí, pues compartiendo esta experiencia vital y creativa, pues con todo tu público. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar. ¿Cómo es que te adentras a la lectura y a la literatura? Pues creo que siempre el germen viene de la infancia. Tengo que decir que bueno, pues fue una infancia muy solitaria en la que la imaginación desempeña un papel fundamental. Y creo que la imaginación es justamente el inicio de una trayectoria hacia la lectura y hacia la creación. Ya terminando la educación básica, viene la decisión importante de qué estudiar, aparecen muchas posibilidades, la familia sugiere muchas cosas y yo en el último momento escuchando a los maestros hablar de la Facultad de Filosofía y Letras, en aquel tiempo Departamento de Filosofía y Letras, hablar de literatura hispanoamericana fue como un espejo inmediato, ¿no? Yo me reconocí ahí, yo tenía toda la intención y el ánimo y tomé la decisión de estudiar literatura hispanoamericana. Y con ello pues empieza la formación de lo que es la parte creativa, de lo que es la parte académica y desde ese momento hasta esta fecha pues yo he continuado con esta trayectoria, pero si algo yo tengo que señalar es que justamente ese punto de inicio pues es la imaginación en la infancia, las ganas de comunicarte con un otro, creo que eso es importante, vital, justamente por ese ámbito solitario en el que a veces uno crece. Y siempre has estado muy de cerca y muy ligada a la literatura mexicana. Tus trabajos de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado pues han versado sobre escritoras mexicanas. Sí, así es. Dentro de todo el ámbito de la literatura, mi especialidad ha sido justamente la literatura mexicana. Tanto en tesis de licenciatura como de maestría, me dediqué a la cuentística de Inés Arredondo, una escritora para mí de las fundamentales de la literatura mexicana. Y en el doctorado tuve la oportunidad de centrarme en un discurso, en un subgénero literario que me fascina, que me atrapa desde hace muchos años, que es la literatura fantástica. Y lo que yo hice fue seleccionar varios cuentos de cuentistas mexicanos nacidos en 1960. Ahí ya no entra Inés Arredondo, pero finalmente son narradores mexicanos, varios de ellos contemporáneos, ¿no?, que están en este momento publicando y escribiendo. ¿Quiénes son tus influencias en cuanto a autores que han marcado tu formación, pero también al momento de la creación literaria? Claro, pues mira, yo creo que antes de mencionar autores, hay dos mundos de conocimiento que me han influido mucho, que yo lo percibo en la creación como de una manera espontánea surgen. Uno de ellos es el contexto de la mitología grecolatina, que bueno, además, pongo entre paréntesis, ha sido una de las materias que yo he impartido en la licenciatura ahora en Lengua y Literatura Hispanoamericana, y que es un mundo que año con año que lo tengo que impartir, me renueva, me mantiene activa, encuentro muchos ecos de lo que es la humanidad en ese mundo mitológico griego. Y eso lo he trasladado a la obra creativa. El otro discurso es justamente la literatura fantástica, que aunque bueno, es narración y yo hago poesía, creo que está un poco en una técnica que se trabaja mucho en la literatura fantástica fundamental, como es la sugerencia, la ambigüedad, ese mundo que está ahí como oculto y que en un momento puede aparecer para trastocar todo. Esa sensación que transmite la literatura fantástica es algo que como que se ha adherido ya a mi propia vida, a mi propia piel, y creo que en la obra, ahí yo lo percibo, se va vislumbrando esto. Si hablamos de autores ya en concreto, bueno, pues quizá más que influencia, tengo que decir que no sé hasta qué punto influencia, pero son autores que para mí son vitales, trascendentes. Me gusta mucho Saramago, José Saramago, la narrativa de Saramago. Me gusta mucho García Lorca, la poesía de García Lorca. Ya mencioné antes a Inés Arredondo, es una autora que pasan los años, regreso a releerla y sus cuentos me siguen diciendo muchas cosas, ahora con nuevos enfoques por la experiencia que uno también va adquiriendo.
Entonces, te puedo decir que son esos mis influencias, mis pilares, los mitos grecolatinos, la literatura fantástica y estos autores, y a los cuales se van añadiendo muchos, ¿no? Uno toma un texto y de pronto dices, esta es una maravilla de novela, de obra de teatro, de poemario. Entonces, es algo continuo, ¿no? En un constante movimiento. ¿Cuándo surge esa necesidad de decir voy a escribir? Y también mencionar que tú te has formado en los talleres con grandes escritores en nuestro país y que tuviste la oportunidad de tenerlos en Tlaxcala. Sí, pues justamente yo creo que de manera más formal, más profesional, hubo dos situaciones. Una, el paso por la licenciatura que te comentaba. Ahí no es que se propicie la creación, pero sí toda la parte académica de lecturas. Y efectivamente la parte creativa la trabajo en los talleres que en ese tiempo ofrecía el ITC, y pues tuve la oportunidad de convivir, de conocer, por ejemplo, a don Emanuel Carballo, que el gran crítico de la literatura mexicana del siglo XX, pero además una persona tan afable, tan certera en sus comentarios, que para mí fue una experiencia inolvidable haberlo conocido. Igual te puedo decir con el gran poeta Eduardo Milán, no mexicano, pero bueno, con él todo lo que también nos enseñaba en su momento. Benjamín Rocha, que igual por ahí nos dio algunos talleres, y del último que yo recuerdo haber tomado fue con nuestra gran poeta Lolita, con Dolores Castro, que igual no fue como un cierre para mí perfecto, no porque ya no tomara más talleres, sino como que en ese momento fueron varios los que se ofrecieron y que pudimos tomar a lo largo de un par de años quizá. Pues ella también con una gran amabilidad, siempre con una sonrisa, siempre diciéndote que si algo te salía mal lo podías mejorar. Creo que eso es algo fundamental en la vida, no decirte, no eres escritor y no sirves para ello. Ella te decía, bueno, pues por aquí te falló, pero por aquí te puedes ir, te daba las posibilidades. Entonces para mí ha sido eso, vital, estar en la licenciatura, haber estudiado aquí en la licenciatura y los talleres que después tomé, y después con el tiempo uno lo va complementando ya con esta posibilidad de estudiar un posgrado, la maestría, el doctorado, y uno ve otros enfoques que de principio quizá en la licenciatura no logras todavía comprender. Tu primer trabajo publicado fue a través de una plaqueta, una iniciativa de un escritor que hizo un trabajo de promoción y difusión de la literatura local. Así es, una plaquetita pequeña, como debe ser, se titula Murmullo del Viento. Bueno, ahora lo veo con mucha nostalgia, ¿verdad? Ahora veo las deficiencias quizá por ahí que tenía, pero el ánimo que también ¿Cuántos existía. años tenías cuando hiciste esta primera publicación? Estaba egresando de la licenciatura, o sea, tendría 22 años aproximadamente, que significó mucho que nos diera la oportunidad de ver publicada esa plaqueta. Yo creo que ese ánimo que transmite una publicación es definitivo y adquiere uno mucha conciencia, porque efectivamente queda ahí. Entonces ahora yo lo veo y digo, bueno, pues quizá a veces tomarse el tiempo también es algo importante para ofrecer una obra pues lo mejor posible. También háblanos de estos encuentros a los que tuviste esa oportunidad, los encuentros literarios donde acuden jóvenes escritores con muchos ánimos y deseos de conocer, de intercambiar experiencias y de codearse también con los grandes escritores. Claro, pues yo tuve la oportunidad de asistir a dos encuentros de jóvenes escritores, uno que fue acá y otro que fue en Tijuana. Tengo que decirlo tal cual yo lo viví, o sea, como a mí me fue. En realidad los dos encuentros a mí lo que me motivaron fue el silencio durante muchos años, porque descubrí sí el talento enorme que hay en los jóvenes, pero también algunas actitudes quizá no van mucho como con mi personalidad, ¿no? Un ego muy grande, de pronto un alejamiento del resto del mundo. Entonces ahí me desilusionó un poco conocer este mundo. En realidad no me motivó tanto, me desilusionó ver toda esa parte. Y me quedé callada, o sea, fue Murmullo del Viento y pasaron cerca de 10 años. Y yo seguía escribiendo, pero no publicaba nada, ni decía que estaba haciendo nada. Hasta que pasa el tiempo, pasan experiencias, y entonces digo, tengo que decir ya algo, y es cuando surge Evocación Oracular. Pero pasaron muchos años, y entonces fue cuando dije, aprendí tanto con los talleristas, con los maestros como Emanuel Carballo, pero no sé, me sentí descontextualizada con la generación en ese momento que me tocaba. No encontré empatía con ese ambiente, y me separé.
Ahora tengo que decir que quizá le medio, porque pues no es que esté yo muy activa participando en lecturas o en otras actividades que tienen que ver con la creación, pero en mucho por el tiempo, que a veces no lo tengo. Trato de mediarle, porque siempre, no sé, hay algo como que de pronto me incomoda, algo que no sé, no logro como sentirme tan plena en el mundo de los artistas y demás. ¿Cuál fue el tema que explotas en esta publicación de Vocación Oracular? Pues era recuperar imágenes que tenía de la infancia y quizá algo pretencioso, imágenes que yo quería verme a mí misma del futuro. Entonces era esa mezcla, por eso el título evocaba el pasado, quería ver un poco al futuro, lo estructuré justamente como por estancias. Y para mí fue significativo porque conjuré algunas cosas del pasado y me aventuré a ver qué pasaría con ese futuro, que no necesariamente se cumple todo lo que uno prevé, pero esa fue un poco la idea de Vocación Oracular. Y justamente, o sea, dejé ese silencio, fueron muchos años, y lo recupero y lo quería recuperar con algo de lo más memorable para mí, esa infancia que te decía, entre solitaria y no solitaria, pero que ahí yo tenía muchas vivencias que quería decir. Mi contexto familiar, que también es algo importante, soy la menor de 10 hermanos, entonces mientras ellos ya tenían problemáticas de adultos, yo andaba corriendo por ahí, entonces había muchas cosas que yo tenía ganas de comentar. Fue un poemario breve, en realidad es un poemario breve, pero me gustó recuperar la voz de creadora con ese poemario. Vamos a ir a una pausa, es muy breve, pero regresamos a Musas de Tlaxcala.